Estaba estudiando, hermano, y, y salió este mensaje que es, ni sabe de cuándo es, hermano, del 2017. A ver, vamos a mirar un mensaje añejo, pero, ¿sabes, hermano? Este mensaje, a ver, Dios me movió a predicarlo, a ver, porque en algún momento de nuestra vida, nuestra fe se nos pierde. En algún momento de nuestra vida la fe empieza a menguar, la esperanza empieza a menguar. Cuando nos damos cuenta, que en ese proceso de nuestra vida están pasando situaciones difíciles, situaciones en las que decimos, Señor, ¿por qué está pasando todo esto? Pero no nos damos cuenta que en realidad, son pruebas, más que nada para afirmar nuestra fe. Son pruebas que podríamos estar pasando. ¿Cuántos en algún momento han sentido que pierden la fe? Lo hemos sentido, lo hemos experimentado en algún momento y decimos, híjole, siento que Dios no está conmigo, siento que Dios no va a mi lado, ¿qué estará pasando? Pero hermano, Dios en cada momento ha estado ahí con nosotros. El texto es Hechos 2. Hechos 2, verso 40. Al 42. ¿Cuántos han escuchado la historia de las huellas? Esa también la hicieron alabanza, parece. Pero estaba recordando esa historia y estaba viendo en la historia cómo viene acerca de que Dios viene con nosotros. Dice un joven, conoce de Cristo, acepta al Señor y dice que va caminando con Dios muy contento, va tomado de la mano, va tomado de la mano con Dios, va tomado en lectura, en oración, en servicios, o sea, todo lo que involucra la obra de Dios, él va agarrado, de Dios, caminando, de su mano. Pero dice la historia que empiezan a pasar por dificultades, empiezan a pasar por aprietos, por problemas, y él se voltea y mira que ahí sigue Dios. Dice, wow, qué bueno que vienes conmigo. Y siguen adelante, siguen avanzando, y se va poniendo cada vez más pesada la situación. Y él vuelve a voltear y dice, qué bueno que viene aquí conmigo. Pero en un momento dado de su vida, este joven voltea una vez más y ya no mira a Dios, ya no mira. Dice en la historia que solamente iba mirando un par de huellas en el camino. Cuando este hombre está en el cielo con Dios, le dice, Dios, ¿por qué me abandonaste en lo más duro de mi vida? ¿Por qué me dejaste solo en lo más duro de mi vida? Te buscaba, dice, y no te encontré. ¿Por qué me abandonaste? Y le dice Dios a este hombre, le dice, yo no te abandoné en ningún momento. Sí, le dice, yo te buscaba y no miraba más que un par de huellas, dice. A lo cual Dios le responde, le dice, veías un par de huellas, dice, porque en lo más duro de tu vida tú desmayaste, pero yo te venía cargando, dice. Y lo que veías no eran tus huellas, eran las mías, dice, porque yo te traía en brazos. ¿Saben? Y muchas veces, hermanos, sentimos que así estamos. Decimos, Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero Dios no nos ha abandonado. El mismo Señor Jesucristo en un momento de su vida, en una situación difícil de su vida, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero Dios no lo había abandonado. Él tenía temor quizá de lo que se le esperaba, pero al final él dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque él sabía el sufrimiento que iba a enfrentar. ¿Saben? Y muchas veces, hermano, así estamos nosotros y le decimos, Dios, ¿por qué no te siento? ¿Por qué no siento tu presencia? ¿Por qué cada vez tengo más problemas en mi vida? Y eso empieza a hacer que nuestra fe, hermano, vaya menguando. Cuando en realidad necesitamos nosotros avivar esa fe. ¿Saben? Avivar. O sea, que haya un avivamiento, amén, en nuestra fe. ¿Saben? Vamos a leer el texto, dice Hechos 2, verso 40.
al 42. ¿Ya lo tienen? Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ayúdeme a orar. Bendito Padre Dios, en este momento, Señor, clamamos a ti, Padre, dándote, Dios, toda la gloria, la honra, la alabanza, porque tú eres digno de ello, Padre. Te pedimos, seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Oramos a ti, Padre, dándote, Dios, gracias y pidiéndote que abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos, Dios, toda la gloria, la honra y la alabanza, y tu pueblo dice un fuerte amén. Sabes, hermano, estos 3 versos, ¿saben?, nos hablan acerca de nuestra vida cristiana. Nos hablan acerca de lo que estamos viviendo, lo que es nuestra vida cristiana. Dice el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. De esa perversa generación nosotros salimos, hermano. Por eso dice el Señor, sed salvos, dice, de esta perversa generación. Es cuando la persona, viene a la iglesia y empieza a escuchar la palabra de Dios, y esa fe empieza a crecer en su vida. Cuando esa fe empieza a crecer, en la persona, esta persona es salva, de esa generación. Empezamos a salir de eso, empezamos a dejar ciertas cosas, ciertas costumbres, ciertas palabras, ciertos gustos. Todo lo empezamos a dejar. La palabra de Dios nos anima a hacer eso. Por eso dice, con muchas otras palabras les testificaba. O sea, les hablaba, les decía, les compartía. Y la persona lo empieza a recibir esa semilla de fe y a su tiempo empieza a dar un fruto. Dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este evangelio, cuando llega a nuestras vidas y nosotros empezamos a creer en la palabra de Dios, cuando empieza esa fe a ser depositada o a ser abierta en nosotros, empieza a dar un fruto. ¿Cuál fue el primer fruto que dio en la iglesia primitiva? ¿Cuál fue el primer fruto? De recibir el bautizo, de quererse bautizar. Dije, no, pues yo me bautizo, me voy a bautizar. Cuando nosotros nos salvamos y a su tiempo nos bautizamos, ¿cuántos días crees que pasaron? ¿Cuántos días te imaginas, hermano, que pasaron para nosotros ser bautizados? ¿O cuántos meses o cuántos años le calculas? Nosotros llegamos un 5 de mayo, un 5 de mayo del 2003, y el 15 de mayo de ese mismo año nos bautizamos. ¿Cuántos días pasaron? 10 días nada más. 10 días, y tomamos la decisión de bautizarnos, porque la palabra de Dios dice que les hablaba, les testificaba, la fe de ellos empezó a crecer a grado de decir, ¿sabe qué? Me voy a bautizar. Tomaron la decisión, empezó a haber frutos, dignos de ese arrepentimiento que tenían. Entonces, uno de esos frutos fue el bautismo. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, empezaron a ir a la iglesia. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué quiere decir, hermano? O sea, que su fe fue tomando fuerza en su corazón, fue tomando fuerza en su mente y empezaron, dice, a involucrarse en la iglesia. Empezaron a involucrarse. Esa es la vida, de un cristiano. Esa es la vida de un cristiano, buscar la manera de involucrarnos, hermano, en la iglesia. Cuando un cristiano no se involucra, hermano, en la iglesia, es muy fácil que su fe empiece a menguar. Es muy fácil que su fe empiece a apagarse. ¿Por qué? Porque no está avivando esa fe con los demás hermanos. Dice,
dice, en la comunión unos con otros. No querían comunión unos con otros, bueno, empezaron a menguar. Pero los que querían comunión unos con otros, dice que seguían adelante, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, se juntaban a ver también para orar, no nomás para un convivio. Dice, vamos a orar, vamos, decían. Y se juntaban todos. Quiere decir, hermano, que cuando tú te involucras para algo, ¿ven?, en la obra de Dios, empiezas a sentir un avivamiento interno, un avivamiento en tu vida, le empiezas a hallar sabor, amén, a la vida cristiana. ¿Ven? Cuando estábamos con el discipulado de jóvenes, había unas risas, unas carcajadas, ¿ven?, porque estaban todos los jóvenes ahí juntos, ¿ven?, en el convivio. Después del servicio nos fuimos a un convivio y estaban todos contentos, ¿ven?, todos se reían de todos. ¿Ven? Pasaron un buen tiempo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Aviva una armonía en ellos, eso aviva, amén, una confianza en ellos, aviva una amistad en ellos. O sea, la fe también empieza a crecer entre ellos, porque se va notando, amén, se va uno dando cuenta, amén, de lo que va pasando en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros vemos, hermano, que nuestra fe, amén, se está perdiendo, empezamos a tener problemas. Empezamos a tener problemas. ¿A cuántos les ha pasado, a ver, que pierden algo de valor? ¿Cuántos han perdido algo de valor? Yo creo que todos en algún momento hemos perdido algo de valor, ¿verdad? ¿Y qué sientes cuando pierdes eso? Siente uno bien feo, ¿verdad? Cuando estaba pequeño, lo más feo que me ha tocado perder, hermano, de valor, es un Rolex que no era mío. Por eso me sentí feo, ¿verdad? Por eso sentía bien gacho, ¿ven? Porque ese Rolex era la tercera generación, yo creo. ¿Ven? Y a mí me iba a tocar porque lo perdí. ¿Ven? Se lo dieron a mi abuelo se lo dio a mi padre, y mi padre no me lo quería prestar. Yo le decía, préstamelo. No, me decía, es de mucho valor para ti, está muy chiquito. A su tiempo te lo voy a dar, dice, cuando crezcas. Y fuimos a una fiesta y adivina qué, se lo agarré a escondidas. A ver, agarré ese reloj a escondidas y me lo puse, me lo llevé, relojote así para mi manita, ven, de 13, 14 años. A ver, era un relojón, pero yo andaba bien lurio y lo perdí, hermano. A ver, perdí el reloj. Cuando llegué a la casa, no supe dónde quedó. Y pues ya, ¿para qué te cuento lo demás? Ya sabes lo que pasó. Ya sabes el desenlace cuando se dieron cuenta que lo perdí. ¿Sabes? Me fue como en feria, me decía, te voy a dar una perla de perro bailarín. ¿Sabes? O sea, me surtieron por todos lados, hermano. Pero, a ver, se siente feo cuando alguien pierde algo de valor. A ver, ahora, cuando empiezas a perder la fe, hermano, empiezas a darte cuenta que tu vida va cambiando. Va cambiando, empiezas a tomar decisiones equivocadas, empiezas a mirar cosas que no teníamos que mirar. A ver, ¿por qué pasa eso? Porque nos dejamos de congregar, dejamos de unirnos, dejamos de orar unos por otros, dejamos de tener avivamiento, a ver, entre la iglesia. A ver, y nuestra fe empieza a menguar. Y luego si a eso le añadimos los problemas que estamos pasando, si a eso le añadimos, amén, los problemas, saben, que estamos viviendo, amén, más empieza a menguar. Cuando un joven, amén, se empieza a apartar de Dios, hermano, es porque empezó a descuidar, amén, su vida en fe, amén, o sea, su vida espiritual. Y después mira perdida su fe y ya no quiere volver, porque mira perdida su fe. Amén, dice, no, pues es que ya me involucré mucho, ya estoy muy lejos de Dios, ya he caminado mucho, dice. Amén. Vamos a mirar el verso 17, de ahí mismo de Hechos 2:17. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sabes, hermano? Esto es un avivamiento, amén, al cristiano.
Esto es un avivamiento al cristiano. Cuando Dios dice en los postreros días, o sea, está diciendo más adelante, yo voy a depositar de mi espíritu sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre las personas de la iglesia. ¿Para qué, hermano? Para que puedan avivar su fe, amén, para que puedan avivar una vez más su fe. Dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, amén. Tendrán una fe más clara. Nosotros, hermano, es lo que muchas veces necesitamos. Decirle, Dios, aviva mi fe, ayúdame a creer, ayúdame a confiar. Porque hay veces, hermano, que el tiempo es difícil. Los tiempos son difíciles y tenemos que estar confiando en Dios en cada momento. En todo lo que vayamos a hacer, necesitamos depositar nuestra confianza en Dios. Amén. Decirle, Dios, ayúdame. Podemos mirar en la historia, amén, en la Biblia, amén, de un hombre que tenía un hijo con un espíritu inmundo. ¿Ya? Dice la historia, ven, que este joven estaba poseído por un demonio que a veces, amén, lo atormentaba. A veces dice que lo ahogaba, a veces lo echaba a la lumbre, a veces hacía que se hiciera daño, amén, y estaba atormentado. Cuando Jesús se acerca hacia esta persona, le dice, ¿crees que yo puedo hacer algo por tu hijo? Sí, Señor, le dice, sí creo. Pero, ¿qué dijo después cuando saben esa historia? Sí creo, dice, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, él estaba diciendo, yo sé que Dios lo puede hacer, pero ayuda a mi incredulidad a estar confiado. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dijo estas palabras? ¿Por qué este señor, padre de familia, dijo estas palabras? Ayuda a mi incredulidad. Sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué cree que haya dicho esas dos frases? Porque él creía en Dios, sí creía, pero todo lo que había estado viendo con su hijo, todo lo que había estado pasando con su hijo, su fe estaba menguando, en su fe se estaba perdiendo. Él sentía que ya su fe estaba muy por abajo, por eso él dijo, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Va a decir usted, bueno, ¿creía o no creía? Él en su mente creía, pero su corazón ya estaba empezando a tener, ciertos problemas con la fe. Dice, ayuda a mi incredulidad, por favor. Y dice la historia que Dios sanó a este muchacho, amén. Dios lo hizo libre, Dios pudo hacer algo poderoso en él. Pero ¿qué pasa, hermano? Que tenemos que decirle de la misma manera. Amén. De la misma manera, amén, tenemos que decirle, Dios, ayuda mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. No porque seamos incrédulos del todo, sino porque muchas veces nuestra fe va menguando, hermano, al paso del tiempo. Decía la palabra, con esta generación, amén, perversa. Eso, hermano, la generación perversa hace que nuestra fe vaya menguando. Cuando vemos que no llega lo que queríamos, cuando vemos que estamos atravesando situaciones difíciles, empieza uno a decir, bueno, ¿y si estaré bien? ¿Si será Dios real? ¿Por qué está pasando esto? Y empieza uno a tener dudas. Yo lo he experimentado, yo lo he experimentado en ciertos momentos, en ciertas situaciones. Yo le he dicho, Dios, manifiéstate, quiero sentir tu presencia, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, Señor, ¿por qué no siento tu presencia? Ayúdame. Pero no es que no sienta su presencia, es que Dios está trabajando, es que Dios está haciendo lo suyo. Y cuando me doy cuenta, hermano, los problemas a veces se solucionaron. Por estar confiando en Dios. Hay veces que van pasando tiempo, pero Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado ahí en todo momento. Cuando les comentaba el domingo, acerca del problema, que tuve en la columna, ese fue un momento, donde mi fe estaba menguando. Ese fue un momento, donde decía yo, Dios, ayúdame, ¿dónde estás? Si yo soy tu siervo, ¿por qué me siento solo? Fueron meses, hermano, batallando. Fueron meses, sufriendo, pero aunque yo no veía la sanidad, Dios siempre estuvo ahí, hermano, supliendo todo lo que necesitaba. Supliendo todo. Yo no estaba trabajando porque no podía caminar, no podía moverme, y no estaba trabajando, pero hermano, mes tras mes
se seguía pagando la renta de la iglesia. Seguíamos nosotros comiendo. Dios se seguía moviendo. Entonces, cuando yo le dije, Dios, ayúdame, no te siento, ¿dónde estás? Amén. Él me habló y me dijo, aquí estoy, nunca te he dejado. Nunca te he dejado. Aquí sigo. ¿No te das cuenta de todo lo que he estado haciendo? Hasta 2 avivamientos tuvimos en ese tiempo. Amén. Yo no podía caminar y ahí estábamos con el avivamiento. Amén. O sea, batallamos, pero Dios nunca nos dejó. Amén. Dios nunca nos dejó. Yo sentía, amén, ¿por qué? Porque tenía yo el dolor, tenía yo la molestia. Amén. Yo no me veía bien, amén. Yo quería estar bien, no me podía ni fajar a veces, hermano. Amén. No me podía ni poner los zapatos, amén, para el servicio, amén, para la predicación. Pero Dios me dijo, ahí estoy, aquí estoy. ¿No te has dado cuenta? Todo ha salido adelante. Amén. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces, hermano, dejamos que nuestra mente se llene de todo lo que estamos pasando. Dejamos que nuestra mente, amén, se llene y eso empieza a opacar, amén, nuestra fe. Esa es la palabra de Dios. En Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quieren decir esas dos palabras, hermano? Certeza y convicción. Dicen, la fe es algo que vas a estar seguro, ¿verdad? Y convencido. Aunque no lo puedas ver, vas a estar seguro. Eso es la seguridad, ¿ven? Y la certeza, ¿ven? Perdón, la certeza es eso, que vas a estar seguro que Dios lo va a hacer. ¿Ven? Y la convicción, vas a estar convencido, ¿ven? De que Él lo va a estar haciendo, de que Él está ahí en ese momento, hermano. Aunque no lo podamos ver, hermano, necesitamos estar seguros y convencidos de que Dios va con nosotros, de que Dios va caminando con nosotros. Quizás no lo puedas ver, es porque Él te lleva en brazos. Quizás como en la historia, ahorita no lo podemos ver, bueno, es porque Él nos va cargando. Yo pensaba que no estaba Dios conmigo cuando estaba pasando por esa situación difícil, pero pensaba eso porque Dios me llevaba en brazos. Yo no veía más que un par de pisadas, decía yo, nada más son las mías, Dios me abandonó. Pero no es que Dios me haya abandonado, es de que Él estaba teniendo el cuidado, amén, de todos nosotros. En ese tiempo se hizo un discipulado para matrimonios en San Carlos. Y adivina qué, también estábamos allá. Amén. Apenas si podía caminar, pero allá estábamos. Una persona me dijo, hermano, vente conmigo. Amén. Vámonos en el carro, amén, nosotros te llevamos. Nos fuimos, no me dejaban ni manejar, parecía mujer recién parida. Apenas me podía bajar del carro y todo, y ahí me andaban cuidando y todo, y se me sentía bien raro. Pero eso es, hermano, de que Dios estaba con nosotros. Quizá yo no sentía la sanidad en ese momento, pero aún así Dios estaba ahí con nosotros. Aún así Dios estaba en medio de nosotros. Muchas veces, saben, los problemas quieren ahogar, ¿saben?, la presencia de Dios, pero Dios no se aparta, hermano, si tú tienes un corazón fiel para Dios. Si tú tienes un corazón íntegro para Dios, Dios va a estar ahí en todo momento. ¿Saben? Solo tienes que creerlo y declararlo. Quiero leerte una historia en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 7, verso 16. Bueno, verso 1, y de ahí te voy a ir diciendo cuáles versos vamos a seguir leyendo. Dice Segunda de Reyes 7, 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a esta hora valdrá el sear de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Verso 2, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Este hombre sabía que existía Dios, sabía que había un Dios poderoso, sabía que había un Dios verdadero, pero dijo, ni abriendo la ventana de los cielos va a pasar eso.
Ni abriendo la ventana de los cielos va a pasar eso. O sea, no creía. ¿Por qué no estaba creyendo? Era un príncipe, dice. Y no estaban creyendo. ¿Por qué no estaba creyendo, hermano? Si vemos, amén, la historia con unos capítulos más para atrás, nos damos cuenta, amén, que estaban padeciendo hambre, que estaban padeciendo guerra, que estaba sitiado, amén, todo el territorio, no podían entrar, no podían salir, amén, y no había alimento, amén, ya no había alimento. Entonces, esas presiones hicieron que este príncipe dijera, ni abriendo la ventana de los cielos vamos a tener alimento aquí. Amén. Ni abriendo la ventana de los cielos. ¿Por qué? Porque no estaba creyendo. Ya su fe, hermano, ya su fe estaba menguando. Ya no estaba creyendo en algo sobrenatural. ¿Amén? Y el cristiano es lo que tenemos que creer, en lo sobrenatural de Dios. Nuestra fe se va a mover en lo sobrenatural. Lo natural ya lo tenemos aquí. Es lo que hacemos siempre, lo que vemos, lo que comemos, todo. Pero lo sobrenatural es donde Dios trabaja. Y Dios va a trabajar con nuestra fe. Entonces, si nosotros mantenemos, hermano, esa fe viva, vamos a poderlo mirar. Dice el verso 3, había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, pues moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. ¿Ven? El campamento que los tenía sitiados a ellos, el ejército que los tenía sitiados, al escuchar que estos 4 leprosos iban hacia allá, dijeron, a la torre un ejército. A lo mejor iban pateando unos botes, a lo mejor iban jalando un costal de cosas, pero Dios hizo que en ese ejército en ese ejército se oyera que alguien venía en contra de ellos, que dijeron, híjole, vámonos. Entonces se fueron. Ahí pasó algo sobrenatural, hermano. Ahí pasó algo sobrenatural. Solamente eran 4 leprosos. Eran 4 leprosos que estaban caminando hacia ellos. Ellos se fueron y dice el verso 16, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Eliseo y el demás pueblo creyó por un milagro sobrenatural. Su fe se avivó y creyeron por un milagro sobrenatural. Tenían una gran necesidad y creyeron por algo sobrenatural. Bueno, y vemos que eso sobrenatural, amén, llegó porque ellos creyeron, porque su fe se avivó. Ellos lo creyeron, amén, y eso sobrenatural llegó. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, hermano? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Solamente creer que Dios lo va a hacer. ¿Amén? Algo sobrenatural, no lo entendemos, no sabemos de dónde va a llegar, pero Dios lo va a hacer. Decirlo de esa manera, Señor, no sé de dónde, pero tú lo vas a hacer. No sé cómo, pero tú lo vas a hacer. Yo creo en ti. Eso es una fe viva. Esa es una fe viva. Dice el verso 17, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. A ver, aquel dijo, no creo, ni abriendo la ventana de los cielos vamos a tener comida aquí. Dijo, no creo. Todo el pueblo dijo, yo sí creo. Y el profeta le dijo, por no haber creído, lo vas a mirar, pero no vas a comer de él, dice. Y lo miró,
tanto que llegó a la puerta para dirigir al pueblo, pero dice que el mismo pueblo lo atropelló y ahí murió. ¿Amén? ¿Te das cuenta? ¿Qué queremos hacer nosotros entonces? Declarar palabras de victoria y creer que Dios nos va a ayudar, creer que Dios va a suplir la necesidad, creer que Dios nos va a ayudar en los problemas, o decir, no, no creo, y morir en medio de la necesidad. Este hombre murió en medio de la necesidad. Ya estaba la abundancia, pero no lo pudo disfrutar por las palabras que declaró de incredulidad. Que dijo, no, yo no creo, ni abriendo la ventana de los cielos. Creamos mejor por algo sobrenatural. Creamos, hermano, que Dios avive tu confianza, que Dios avive tu fe para algo sobrenatural. ¿Amén? Porque Dios lo puede hacer. ¿Amén? La fe, todos decimos, y todos lo hemos escuchado, la fe mueve montañas. ¿Eso es algo natural? ¿No? Sería algo sobrenatural. ¿Cómo podríamos mirar que una montaña se pasa a otro lado? Es algo sobrenatural, nosotros no lo podríamos hacer, pero Dios sí lo podría hacer. Dios sí lo puede hacer. Entonces nosotros tenemos que confiar en esa palabra. Decir, Señor, aviva mi fe, aún en medio de los problemas difíciles, hazme declarar palabras de fe, hazme declarar palabras de confianza, hazme declarar palabras, ¿saben? Que ayuden a tener una fe viva. ¿Saben? Palabras de creer, de poder, de decir, yo sé que se va a hacer. ¿Saben? En lugar de decir, no, pues es que no creo, no, pues está muy difícil, no, pues es que eso no trae avivamiento a nuestra fe. Eso termina de aplastar nuestra fe. ¿Saben? Necesitamos declarar lo contrario. Necesitamos declarar que Dios nos va a ayudar. Debemos de declarar que Dios va a estar con nosotros en todo momento. Estamos viendo la situación difícil, no le hace. Dios nos va a sacar de esto. Dios nos va a ayudar. Dios va a abrir puertas. Por más difícil que sea, hermano, Dios va a abrir puertas de bendición. Ahí está la ciudad, estaba sitiada por meses. Ya no había comida, ya no podían comprar ni vender. Estaban muriendo de hambre. Y Dios se movió a su tiempo. ¿Saben? Pero cuando el pueblo decidió creer, Dios se movió en algo sobrenatural. Si tú decides creer esta noche, Dios también se va a mover a tu favor en lo que necesitas, en eso sobrenatural. Dios se va a mover. ¿Qué es lo que necesitas esta noche? ¿Qué es lo que necesitas, hermano? Amén. Pídeselo a Dios, dile, Dios, aviva mi fe, quiero creer, quiero confiar, yo sé que va a pasar, yo sé que lo voy a obtener, yo sé que tú me vas a ayudar. ¿Qué es lo que necesitamos? Amén. Dios lo va a hacer, hermano. Dios lo va a hacer. Declara palabras de fe. Amén. Declara palabras de fe y Dios lo va a hacer. Cierra tus ojos, inclina tu rostro en reverencia a Dios.